interrumpir este tema porque hasta ahora habla el presidente Gabriel Boric, que se refiere a la destitución que se conoció el día de ayer del ministro Sergio Muñoz. Escuchemos. Y también cumplen un rol esencial en la defensa de los derechos humanos cuando el resto del Estado omite su protección o derechamente la quebranta. El Poder Judicial debe estar exento de todo tipo de influencia externa, política o económica que pueda afectar la independencia de decisión de cada juez, que debe ejercer su labor sin temor a la venganza de los litigantes. Y es por esto que estamos convencidos de la reforma al sistema de nombramientos judiciales que hemos ingresado el día de ayer. El ministro Cordero dio cuenta de ella, para que se acceda a cada posición judicial en base al mérito, en procedimientos transparentes y probos. Es tiempo de cuidar nuestras instituciones, utilizar las acusaciones constitucionales, en este caso, contra un juez con argucias procedimentales, puede terminar por dañar su indispensable independencia. Hay momentos en que la contingencia nos impide observar el daño que ciertas decisiones políticas y protagonismos ocasionales le pueden provocar a las instituciones permanentes de la República. Y el éxito o fracaso de un país, tal como lo han demostrado los recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía, depende en gran medida del carácter inclusivo, serio y respetable de sus instituciones. Desde la recuperación de la democracia, nuestro país, Chile, ha construido instituciones democráticas sólidas que han logrado, además, sortear diversas crisis. Pero estas instituciones no son indemnes a la acción irresponsable de quienes activa o pasivamente las socavan. Tengo la convicción personal e institucional que debemos ser firmes e implacables contra la corrupción y todo tipo de privilegio injusto, venga de donde venga, sin importar color, posición social ni posición política. Y para enfrentar estos desafíos es necesario modernizar y mejorar nuestras instituciones mediante reformas que sean sostenidas en un debate serio y con altura de miras. Todos, en particular quienes tenemos cargos de responsabilidad pública y también quienes tienen cargos de responsabilidad privada, tenemos el deber de reflexionar de buena fe sobre el bien común de nuestra patria y cómo actuar en consecuencia. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos entonces. Nos vamos a ir ahora hasta el Congreso para escuchar las reacciones de los diputados y diputadas también del Senado por los cuestionamientos al Parlamento que hizo el presidente hace algunos instantes, el presidente Gabriel Boric, que hace estos cuestionamientos tras la destitución del juez Muñoz y advierte que esto podría tener efectos nocivos para la democracia. Escuchemos a esta hora al diputado Celis. La Academia Judicial, pero cortémosla con esto que entre cuatro paredes los senadores, senadoras o el presidente nombran a cambio de ciertas prebendas. Su parecer respecto a las declaraciones que entregó hoy en la mañana el presidente de la República en relación a las acusaciones constitucionales, específicamente la de Sergio Muñoz. Creo que el presidente de la República se pasó a lo menos 30 pueblos. Recordarle que él no es un presidente de curso, de básica o de la media. Tampoco es presidente de algún instituto o centro técnico o de alguna federación. Él es presidente de Estado, es presidente de gobierno, presidente de la República. En nuestro país existe la separación de poderes, está el poder judicial, legislativo, ejecutivo. Y cuando uno es presidente de la República, siempre cuando habla tiene que hacerlo con la razón y no con el corazón. Claramente se extralimitó y yo voy a solicitar
que la Cámara de Diputados y Diputadas emita un pronunciamiento respecto a las palabras que el presidente de la República expresó en forma insolente, en forma absolutamente inadecuada respecto al rol que cumple, en este caso, el Poder Legislativo. Declaraciones del diputado de Renovación Nacional Andrés Celis. Ahora va a hablar Gracias. el diputado Jorge Brito del Frente Amplio en estos momentos para referirse también a la situación que ha ocurrido con el presidente de la República, Gabriel Boric. Diputado, muy buenos días. Estamos en vivo para Chilevisión Noticias respecto a las declaraciones del presidente de la República. Sí, hay un problema con el micrófono, Sí. lo esperamos. Declaraciones del presidente de la República que fue bastante crítico en relación a cómo había actuado el Congreso Nacional en general respecto a la acusación constitucional contra el ministro Muñoz y bueno, que venía en conjunto con la de la ministra Vivanco. Mire, todo el país está viendo cómo un grave caso de corrupción se ha utilizado por la derecha, torciendo las instituciones, los mismos que aprobaron la destitución del juez Sergio Muñoz, son justamente los que están investigados por el financiamiento irregular a la política y han estado involucrados en todos los casos de corrupción que se han destapado en este Congreso Nacional. No es casualidad que quienes celebran esta acusación y la aprobaron son los que concentran el 90% de los políticos procesados por corrupción. La destitución del juez Sergio Muñoz la está aplaudiendo de pie Sanhattan, los grandes grupos económicos que piden leyes hechas a la medida, y lo está aplaudiendo de pie los violadores a derechos humanos en Punta Peuco. La inmensa mayoría de chilenas y chilenos quiere que se limpie la corrupción, pero los oportunistas de la derecha, que han incluso en esto buscado sacar provecho político, saben que aquí lo que está en juego es algo mucho más profundo y es el Estado de Derecho y la institucionalidad. Por eso respaldamos lo que señala el presidente de la República y también lo que señalan el Poder Judicial, en que aquí se está amenazando la independencia de los tribunales. Porque los tribunales tienen que actuar siempre conforme a la ley, con total transparencia. Han destituido el Poder Judicial a la ministra Vivanco. Y me parece que es de perogrullo que la destitución del juez Sergio Muñoz no es más que una venganza política de la ultraderecha que además logró que la mesa de la Cámara se prestara para esto. Tanto la mesa como la derecha tienen responsabilidad en lo torcido de la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz. La Corte Suprema se deben suplir 4 vacancias, las de Vivanco, Muñoz y también se suman por la edad Juan Eduardo Fuentes y Jorge Dam. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo deberían ser nombrados? ¿Debería ser tomado esto con premura o no? Y además, también aprovecho consultarle por el proyecto que presentó ayer el gobierno, esta propuesta de reforma al sistema de nombramientos, ¿le parece acertada o no? Mire, aquí la derecha siempre nos ha tenido acostumbrado a cuando se conoce un grave caso de corrupción, cachetadas de payaso, hacer como que peleamos, pero al final todo sigue igual. Y lo que no puede ocurrir después del caso de Hermosilla y la corrupción político-empresarial y de un par de jueces es que esto quede en nada, que hagamos como que nos agarramos, debatimos, pero esto quede en nada. Por eso es que apoyamos la reforma que ha propuesto el gobierno para asignar criterios de mérito y de transparencia a la carrera que tienen adelante los jueces. Aquí estamos hablando de que la crisis de seguridad que el país vive tiene una arista en el Poder Judicial y en la capacidad que tienen la Fiscalía y los jueces de poder obtener sentencias ejecutorias en contra de los abusadores y las bandas del crimen organizado. Eso tiene que fortalecerse y que nunca más sepamos o haya dudas respecto a la impunidad de los delitos de cuello y corbata, que si uno se va a los números propios del Poder Judicial, solo el 3% de los delitos de cuello y corbata termina en una sentencia ejecutoria, es decir, que el 97% termina en impunidad. Eso es lo que Chile ya no quiere más y está hastiado, y que el caso Hermosilla viene a comprobar, de que hay redes de influencia que han permitido que delitos de cuello y corbata queden en total impunidad. Y le quiero recordar algo que parece que la derecha y todo el país se ha olvidado. ¿Dónde está el señor Andrés Chadwick? ¿Dónde está el centro de gravedad de esta red de corrupción que permeó el Poder Judicial? ¿Dónde está Andrés Chadwick,
que ha evadido su responsabilidad en el caso más grave que ha conocido el país de corrupción político, empresarial y judicial. Él está evadiendo su responsabilidad y la derecha lo está ocultando. Por eso la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz, por eso lo torcido de la democracia. Los mismos partidos que acusaban a los jóvenes políticos de poner en riesgo la institucionalidad son los que manosean la institucionalidad y socavan el Estado de Derecho, haciéndonos votar una acusación por dos hechos completamente distintos, buscando destituir a un ministro que no tiene nada que ver con el caso Hermosilla y que sí tiene que ver con los casos en contra de las ISAPRES, en contra de los abusos, en favor de los derechos humanos y aquí en Valparaíso incluso en contra del Mall Barón que tanto bien le hizo a Valparaíso. Las declaraciones del diputado del Frente Amplio Jorge Brito, yo los invito a pasar a revisar las declaraciones que entregó durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, haciendo referencia a las acusaciones constitucionales que fueron presentadas en conjunto, tanto la de Ángela Vivanco como de Sergio Muñoz. Ambos terminaron destituidos durante la jornada de este día miércoles en el Senado. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el mandatario. Es tiempo de cuidar nuestras instituciones. Utilizar las acusaciones constitucionales, en este caso, contra un juez con argucias procedimentales, puede terminar por dañar su indispensable independencia. Hay momentos en que la contingencia nos impide observar el daño que ciertas decisiones políticas y protagonismos ocasionales le pueden provocar a las instituciones permanentes de la República. Tengo la convicción personal e institucional que debemos ser firmes e implacables contra la corrupción y todo tipo de privilegio injusto, venga de donde venga, sin importar color, posición social ni posición política. A ver, Roberto, aquí claramente hay una división en el Congreso, hay una división en el Parlamento, según lo que escuchábamos también en las declaraciones de estos dos diputados, ¿cierto?, que representan a distintos sectores. Por un lado, el diputado Celis, ¿cierto?, cuestionaba estos dichos del presidente Gabriel Boric, incluso pedía al Congreso que se pronunciara con respecto a estas declaraciones que dio durante esta jornada el presidente. Pero por el otro lado, ¿cierto?, escuchábamos también estas otras declaraciones donde emplazaban a un sector, precisamente a la derecha, a que pusieran el foco en volver a lo que ha mantenido también la atención pública durante las últimas semanas, durante los últimos meses, que es el caso Audio, ¿cierto? Y se hacía la pregunta que dónde estaba el ex ministro Andrés Chadwick. O sea, aquí hay varios puntos a los cuales ponerle atención en un Congreso, en un Parlamento que está claramente dividido. Sí, totalmente. Y eso quedó demostrado también con la discusión que se ha generado a raíz de que en la Cámara de Diputadas y Diputados no se separaron los libelos acusatorios. Recordemos que fue Chile Vamos quienes presentaron esta acusación constitucional en contra de la exministra Ángela Vivanco y del exministro Sergio Muñoz, y que en definitiva, si bien desde el oficialismo, bancada del oficialismo, solicitaron separar las acusaciones constitucionales, que no se votaran en conjunto, eso en definitiva no ocurrió, porque desde la Secretaría de la Cámara comentaron que no se podía hacer eso. Es también importante mencionar que hace un rato atrás habló el diputado del PPD, Raúl Soto, que comentaba que van a presentar un proyecto de ley para evitar que, en caso de que se presenten dos acusaciones en el mismo nivel acusatorio, se voten los dos a la par, porque claro, lo que comentaba el presidente de la República y también parlamentarios de la centroizquierda y de la democracia cristiana es que lo que le genera molestia es que se haya sumado a una acusación constitucional de Ángela Vivanco a Sergio Muñoz, porque los antecedentes son totalmente distintos, no tenían un símil, y es por eso también entonces es donde se ha generado la molestia y las divisiones. Desde la Cámara, algunos parlamentarios votaron a favor de esta acusación constitucional. Hablo de parlamentarios del PPD, incluso el Partido Comunista, de la centroizquierda en general, votaron a favor pensando en que, como se iba a separar acá en el Senado estas dos acusaciones constitucionales, Sergio Muñoz iba a poder salvarse, pero en definitiva eso no ocurrió, y ayer
se aprobaron los 2 capítulos que contenían la acusación constitucional en contra del ministro Muñoz, después de una larga exposición por parte de parlamentarios y también de su defensa. En ese sentido, recordemos que se necesitaban 26 votos en un principio, pero posteriormente el quórum fue modificado por un permiso constitucional a 25 y se cumplieron entonces los dos quórum que se requerían. Así que nos vamos a mantener muy atentos a lo que pueda ocurrir durante esta jornada en relación a las repercusiones que ha traído también las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric. Perfecto, Roberto. Seguimos atentos entonces a todo el movimiento que se produce ahí en el Congreso. Muchas gracias, que estés muy bien. Buena jornada.